Bienvenidos, aventureros. Estamos aquí una vez más para desarrollar uno de los tópicos que dejamos como algo iniciados en el video pasado a la hora de la creación de personajes, y es ¿qué es el concepto? ¿En qué consiste el concepto de personaje? Vamos a desarrollar un poco más ese tópico que nos sirve tanto a la hora de crear los personajes como a la hora de jugar ya propiamente en la partida. Entonces vamos a mirar de pronto qué es el concepto, cómo se construye, qué ventajas te puede aportar tener un concepto bien definido de tu personaje y algunas cosas que debes tratar de evitar a la hora de manejar el concepto de tu personaje. Vale, entonces recordemos que vamos entonces a tratar con este concepto, que es uno de los puntos claves a la hora de divertirnos jugando rol y de llevar a cabo buenos personajes memorables. Entonces empecemos. Vamos a ir con qué es el concepto. Bueno, entonces la primera forma de definir el concepto, como lo podríamos poner en palabras, sería que el concepto es una guía. ¿Una guía para qué? Tanto para la creación de tu personaje, repartir los puntos, escoger qué ventajas, etcétera, como también a la hora del juego. El concepto claro de tu personaje te va a permitir saber más o menos qué puedes hacer cuando el director de juego te pregunte qué vas a hacer en determinada circunstancia dentro de la narración. Puede ser en un ataque, en una situación social, en una situación mágica, etcétera. Entonces, lo primero que es el concepto es que es una guía para el personaje. Lo segundo es que es el ancla de la interpretación. Allí es donde tú puedes básicamente basarte para interpretar tu personaje. Por ejemplo, si el concepto de tu personaje es, por ejemplo, un bárbaro cabeza dura, entonces tranquilamente el director de juego te dice que hay un montón de enemigos y tú, interpretando el concepto de tu personaje, tomarás la decisión, por ejemplo, de enfrentarlos a todos tú solo. Mientras que si, por ejemplo, tienes un concepto como un pícaro cobarde, puede ser, por ejemplo, lo que harás será tratar de esconderte para que estos enemigos no te vean. Entonces podemos ver que es tanto una guía para la creación del personaje como también es un punto de anclaje para la interpretación. Por ejemplo, también puede ser que tu concepto sea un samurái honorable, entonces tengas en cuenta que a la hora de enfrentarte a los peligros darás un paso al frente siempre. Entonces llevamos dos respuestas a qué es ese concepto. Sabemos que es una guía y el punto clave de la interpretación. También, ¿qué es? Es un resumen claro tanto para el director de juego como para tus compañeros de mesa. Es un resumen claro. ¿Qué quiere decir? Que es algo que en pocas palabras tú les puedes decir a ellos. Hay muchos ejemplos: el bárbaro cabeza hueca, el pícaro ladrón, el bardo mujeriego, etcétera. Hay muchos, el niño mimado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos conceptos que puedes resumir para la mesa. De esa manera también te puedes hacer una idea al tipo de personajes que tienen tus compañeros. Cuando les preguntas, ellos te dicen: el concepto de mi personaje es un guerrero valiente, por ejemplo. No olvides también darme tu like y tu suscripción, que me ayudan mucho. Bueno, entonces ya respondiendo al qué del concepto, en qué consiste, que ya sabemos que es una guía tanto para la creación del personaje como para el juego en general, que es un anclaje para la interpretación y que es un resumen muy claro que le puedes dar a tus compañeros o a tu director de juego para que sepan más o menos qué esperar de tu personaje. Vamos a ir a mirar cómo se construye un concepto. Bueno, ¿cómo se puede construir entonces un concepto? Hay muchas maneras de construcción. Cada juego, de hecho, muchos de los juegos traen ciertas hojas donde te hacen juegos de preguntas, donde te dicen
pequeños tips como para darle forma a tu personaje. Yo lo que te recomiendo normalmente, independientemente del juego, son estos 6 pasos como para tener un concepto claro, definido e interesante para tu personaje. Lo primero, el nombre. El nombre partiendo desde el concepto. Para definir el nombre, entonces eso también definirá tu tipo de personaje. Por ejemplo, si tú quieres que tu personaje sea un bárbaro, o un guerrero fuerte o un caballero, algo así, le vas a poner de nombre Monchito el Gorgojito, por ejemplo, pues no irá muy de acuerdo con el concepto y será de pronto un personaje un poco más troll. Entonces tendrás que consultar de pronto en internet o en los mismos libros algunos nombres que te puedan ayudar para el concepto que tú deseas. Otro tema que también te recomiendo para definir tu concepto es qué edad tiene tu personaje, ya que si vas a hacer un personaje muy joven o muy viejo, de una edad más o menos cercana a la tuya, te va a dar ciertas ventajas o ciertas características a la hora de la interpretación. Lo otro también es la clase de tu personaje. Si tu personaje va a ser alguien guerrero o alguien tirado más a la magia o a la curación, cosas así por el estilo. ¿De qué clase es? Eso también te ayuda en la guía y en la interpretación. Lo que nos lleva al cuarto punto que te recomiendo a la hora de crear tu concepto, y es qué objetivos tiene tu personaje. Eso ya empieza a darle un poco de salsa al personaje en sí. Es tu personaje el último sobreviviente de una aldea y está buscando a quienes destruyeron la aldea, o es de pronto tu personaje el hijo de un rey que quiere usurpar el trono, o de pronto es tu personaje un campesino inocente que se vio envuelto en toda una trama complicada y que solo quería ir a vender un par de cabras al pueblo. Hay muchas cosas que te ayuda a definir esos objetivos. Entonces, ¿qué quiere hacer tu personaje? ¿Cuál es su dirección? ¿Hacia dónde va? Y ahora, las últimas 2 partes de tu personaje. ¿Qué gustos tiene? Eso le va a dar tanto al director de juego como a tus compañeros un punto de anclaje para la interpretación. Por ejemplo, si tu personaje es un personaje que se va de juerga, por ejemplo un enano juerguero que le gusta el juego, el baile, cosas por el estilo, o de pronto es un monje muy serio que cada vez que descansan se va a entrenar al bosque. O sea, ¿cuál es el gusto de tu personaje o los gustos en general que maneja? Y también, ¿qué manías tiene? Tu personaje es un personaje de pronto que le gusta andar un poco tomado, o es un personaje que le encanta hablar con todas las personas que se encuentra. Esto te ayudará mucho a la interpretación. Hay muchos directores de juego que te darán ciertos bonos o ciertas ventajas al interpretar bien los gustos y las manías de tu personaje. Y ahora, por último, como decía en el punto anterior, ¿cómo se debe resumir todo esto? ¿Cómo se debe presentar cuando tu director de juego lo tenga? Te lo pregunte, te diga qué es tu personaje. Entonces puedes presentar en una corta frase. Es decir, todo esto lo puedes anotar en tu diario de narración o al reverso de la hoja de tu personaje, etcétera, como concepto de tu personaje. Pero si es bueno, y de hecho algunos juegos traen el espacio para que anotes el concepto de tu personaje y en una corta frase. Por ejemplo, el niño mimado. Por ejemplo, el defensor del pueblo. Por ejemplo, el cazador. Cosas así por el estilo. No necesariamente se tiene que hacer énfasis en una profesión o en una clase, sino en qué es tu personaje. Pues tu personaje puede ser el inocente condenado, por ejemplo, lo cual explicará en esa corta frase al narrador y a tus compañeros qué es tu personaje, cómo lo creaste y también cómo lo vas a interpretar. Seguimos. Ahora bien, como les había hablado al principio,
el hecho de tener un buen concepto siempre te va a dar varias ventajas. De todas ellas he elegido como 3 que me parecen bastante importantes. Lo primero es la ayuda en la creación. Si tú tienes en tu concepto, por ejemplo, definido que vas a crear un guerrero honorable, entonces eso a la hora de repartir los puntos, los stats de tu personaje, las ventajas del equipo, te va a permitir darle preeminencia, por ejemplo, a los atributos físicos, las características físicas, etc. Entonces, a la ayuda en la creación. Lo segundo, también es una fortaleza para la interpretación, ya que si te basas en el concepto de tu personaje a la hora de interpretar, pues el narrador o tus compañeros no van a poder criticarte mucho si estás interpretando bien el concepto de tu personaje. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si tú estás interpretando a un paladín fanático, por ejemplo, y tú como paladín fanático declaras que vas a entrar a acabar con todos los esqueletos del calabozo, por ejemplo, pues el narrador no te va a poner mucho problema si lo declaras de esa manera. En cambio, si estás interpretando a un cazarrecompensas que no tiene ninguna recompensa por entrar al calabozo y declaras que vas a entrar a acabar con todos los esqueletos porque te caen mal o cualquier otra cosa, el narrador sí te puede decir que le expliques por qué lo vas a hacer, ya que no hay nada en tu concepto o en tu personaje que haga que él vaya a realizar esa acción o que él se la haga necesaria. Entonces, si tu concepto está claro y está bueno, eso permitirá que puedas interpretar con un grado de libertad mucho mayor. Y lo tercero, para lo que hemos venido a jugar rol siempre, a lo que vamos con nuestros grupos, nos reunimos cada vez que podemos o cada semana, cada mes, y es que el concepto va a incrementar tu diversión, la del narrador, la de tus compañeros de juego, ya que todos tendrán sus propios conceptos, sus propias características, y esto ayudará a incrementar más la diversión. Como suelen decir en mi grupo de juego, no falta el guerrero testarudo y no falta el muchacho que se queda atrás viendo cómo cascan a todos. Ahora bien, algunas cosas que sí se deben evitar o tener en cuenta a la hora de crear el concepto. Y también de todas las que han habido, de todas las que hay, recomiendo que hay 3 específicas que debemos evitar o observar o controlar. Ya si eres un narrador ayudando a crear los conceptos a tus jugadores, o si eres un jugador creando el concepto de tu personaje. He aislado pues como 3 que las considero como las más importantes o las que pueden dañar la experiencia de juego en cualquier mesa y en cualquier juego. Bueno, la primera es no aventajarte. ¿Cómo así? Hay muchos jugadores que, por ejemplo, al desarrollar su concepto, ya sea interpretándolo o creándolo, tratan de tirar ventaja en respecto a sus compañeros de mesa o con respecto al juego, ya sea porque son narradores o tienen más información o han jugado mucho más al juego, entonces tienen acceso a cierta información que con el concepto quieren aprovechar. Por ejemplo, es muy común en juegos como L5A o juegos de MDT como Vampiro la Mascarada, Hombre Lobo, ¿cierto? Que un jugador ya conoce o se ha leído ciertos libros un poco más avanzados que el resto del grupo no se los ha leído, entonces con su concepto quiere acceder a habilidades, méritos o lugares que los demás no tienen dicha opción o no conocen. Entonces crea tu concepto pero sin aventajarte, ya que le estarías arruinando la diversión a tus compañeros y posiblemente podrías estar colocando al máster en una posición un poco maluca al tener que decirte que eso no te lo puedes llevar por X o Y razón. Lo segundo, haz tu concepto de acuerdo al juego.
¿Cómo así? Es muy común que después de jugar un juego cierto tiempo o de ver cierta ambientación o querer jugar cierto juego, encuentres un grupo o vayas a jugar una narración, vayas a crear tu personaje. Y es una cosa que ha pasado, al menos en mi grupo, alguna vez, y en algunos grupos de los cuales he visitado, he visto que pasa muy a menudo y acaba con la diversión muchas veces del juego. Y es que no crean el concepto, no crean el personaje de acuerdo al juego. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, un narrador llega y me dice: vamos a jugar Vampiro Edad Oscura. Listo, vamos todos los jugadores contentos, interesante el juego, todo. Pero no falta el jugador que quiere crearse su personaje al estilo mascarada. Entonces quiere que ya se cree la camarilla, quiere que ya existan ciertos clanes o ciertas reglas, que ya haya príncipe y todo eso. Entonces se termina como en una legadera que al final arruina la experiencia de todos, hace que el tiempo se malgaste más. Hay otros casos de pronto un poco extremos, no falta por ejemplo el jugador de Dungeons and Dragons que le encanta jugar con un bárbaro y resulta que le dicen que se va a realizar una narración, digamos, de Cyberpunk o de algo un poco menos bárbaro, digamos un Star Wars o algo así. Y él quiere crear su bárbaro con un hacha y con su armadura de mallas y nada más. Entonces también de cierta manera empieza a dañar el concepto de los demás jugadores y a poner al narrador en una mala posición, ya que le dice que ese tipo de concepto no tiene cabida en ese juego. Entonces, ¿qué te recomiendo? Si no conoces el juego, pregúntale al narrador cuál es la ambientación o más o menos qué conceptos están disponibles. Y si lo conoces, pues mucho mejor, mucho más fácil. Hazte un concepto de acuerdo a ese juego. Y ahora, lo tercero, que este es un punto bastante delicado a la hora del concepto y que ha generado en muchos grupos de juego eternas discusiones y varios encuentros o que se acabe la diversión para todo el grupo. Y por eso es una de las cosas que más recomiendo evitar. La intensidad. La intensidad viene aquí en el concepto de personaje, ni siquiera en la creación y muchas veces ni siquiera en la interpretación, sino en la creación del concepto, el establecimiento del concepto, que es la intensidad. Todo lo que te he dicho del concepto hasta ahora es para mejorar tu diversión, tu experiencia, la creación de tus personajes y asimismo integrarte mejor con tu mesa y con el narrador a la hora de la sesión. Pero ¿qué pasa con la intensidad? La intensidad es cuando ya todo eso lo llevas al extremo. Por ejemplo, cuando el narrador te pregunta qué es tu personaje, qué concepto tiene, y tú le respondes con 3 horas de contarle 5 aventuras diferentes de tu personaje. O le respondes que él es el príncipe, heredero, último en su raza, que tiene todas las ventajas, inmortal, etcétera, 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 etcétera. O le entregas un pequeño manuscrito de unas 5, 10 o 20 páginas con historia y supuesto trasfondo de tu personaje. Bueno, todo esto ya es intensidad, es llevar el concepto al extremo. Haz todo lo del concepto, pero ten en cuenta que en tu mesa de juego va a haber otros jugadores y que no debes abarcar a los demás jugadores o abarcar toda la historia. ¿Por qué? Porque el rol es un juego en grupo. Entonces no tengas problema, por ejemplo, no es necesario que tú seas el guerrero, seas el que gelee, seas el mago, seas todas las clases, no. Tú tranquilamente puedes concentrarte en tu concepto sin ser intenso. Por ejemplo, puede ser el guerrero, ya alguien de la mesa del juego, por su propia iniciativa, puede ser el clérigo que los cure, por ejemplo. O el mago que les dé un soporte mágico desde la parte de atrás.
Eso es, ten en cuenta controlar la intensidad, que es como lo último tema a evitar. Y por el día de hoy, entonces ha sido todo, aventureros. Muchas gracias por su atención, que tengan un resto de día y de semana agradable. Recuerden, su like y su comentario me ayudan mucho. Que tengan un resto de semana agradable y muchos dados para tirar, muchas historias que contar.